Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos personas íntegras delante de Él, pero Él quiere también que nuestra fe sea una fe activa, una fe verdadera, una fe real, que no nos dejemos caer, conquistar, ¿verdad?, por las cosas de este mundo, porque el príncipe de este mundo es Satanás y nos invade un montón de cosas. Yo les he puesto bien, tirando la toalla, ¿verdad?, no se dé por vencido. Y es una pregunta, tirando la toalla, porque muchas veces nosotros estamos tirando la toalla, ¿verdad? Ya está, ya no queremos seguir. Pero el Señor nos dice que no se dé por vencido. Y vamos a ir al libro de Daniel, Daniel capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Daniel capítulo 1, versículo 1, miren qué interesante, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, Sinar es Babilonia, ¿no?, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Miren qué interesante, ¿no? Les dio, no de cualquier comida, de la comida que comía la gente que estaba en el palacio, no, de la comida del rey. Sabíamos que la comida del rey era la mejor comida, era lo más exquisito, ¿verdad? Y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azaría de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Beltasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Miren qué interesante, hasta ahí nomás. ¿Cuántas veces hemos leído estos versículos, verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado varios mensajes con respecto a este tema, verdad? Pero una de las cosas que vamos a poder ver es algo que yo les puse al principio, cuando yo les puse el título del mensaje, ¿verdad? Tirando la toalla, no se dé por vencido. Y podríamos plantear, ¿no? El rey que hizo, citó a todo lo que era el pueblo de Jerusalén, ¿verdad? Destruyó la familia, mató a los que estaban ahí, robó los utensilios sagrados, se los llevó y se los entregó a sus propios dioses, destruyó todo. Ustedes saben que en aquella época, cuando invadían, que era lo que hacían normalmente, quemaban todo, destruían todo. Y entonces, ¿por qué llevarse a unas personas de ese lugar? ¿Cuál era el beneficio que iba a tener Nabucodonosor, verdad? Si ya había destruido todo, si ya había hecho todo, si se había robado las cosas sagradas de lo que estaban ahí, de los utensilios de Dios, ya habían robado. ¿Cuál era el sentido de por qué iba a traer a estos muchachos, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Porque uno se podría poner a pensar, ¿por qué hizo eso? ¿O cuál fue la función de poder eso, verdad? Pero vámonos a estos muchachos, ¿verdad? Estos muchachos van y ven que ya no tienen sus familias, y ven que ya no tienen las cosas que ellos tenían, sin parientes, todo destruido, parte de su fe, ¿verdad?
los utensilios con los otros dioses, entonces ya está, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? No van a poder reconstruir el templo, no van a poder buscar si tenían sus padres. Ahora, ¿por qué Daniel, si ya había perdido todo, no tenía nada, por qué dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? ¿Qué iba a lograr con eso Daniel si ya prácticamente no tenía nada? No tenía padre, no tenía nada. ¿Por qué hacer eso, no? Y capaz sería una respuesta que Daniel tendría, la respuesta segura, ¿verdad? Porque él lo hizo. Hermano, muchas veces a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a pasar por este lugar. Y muchas veces vamos a estar en una Babilonia. Capaz nosotros estamos bien, sin ninguna dificultad, sin ningún problema, sin ninguna situación, y un momento a otro la cosa cambia. Vienen, ¿verdad?, los extranjeros o los vecinos, o todo lo que yo tenía plasmado, programado, se borró. Ya no tengo casa, ya no tengo lugar, ya no tengo la familia, ¿y ahora qué hago? Y muchas veces nos puede haber pasado eso. O capaz nos puede pasar, ¿verdad? Como le pasó a Daniel. Prácticamente él tenía muchas cosas y ahora prácticamente ya no tenía nada, ¿verdad? Él estaba ahí. Entonces, ¿por qué él dispuso en su corazón no contaminarse? ¿Verdad? Y eso tiene que ver con la fe. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a ver algunos versículos, Hebreos capítulo 11, el versículo 33. Miren qué interesante, dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y fíjense, una de las cosas que nosotros podemos ver, que muchas veces a lo largo de nuestra vida vamos a estar en ese lugar, en la cual estaba todo bien y de un momento a otro pasó una circunstancia y me quedé sin nada, ¿verdad? Ya no tengo nada. Tenía todo y ahora ya no tengo nada. Me lleva muchas veces un mail en la cual me dice: despido de trabajo. Yo tenía 2, 3 trabajos, ahora yo ya no tengo trabajo. ¿Ahora qué hago, verdad? Un mail de un familiar de nosotros que queríamos y que está pasando una situación muy difícil. Nos mueve el corazón. O nosotros tenemos que hacer un examen porque un médico nos dijo y nos dan los resultados y el resultado dice algo terrible. Nuestra vida no es la misma. Nuestra vida ya cambia. Porque ya no estamos en nuestro confort. Ya no estamos en ese momento donde estaba todo bien, ¿verdad? Ya hay cosas en las cuales no va a mover nuestro corazón y nos vamos a poner a pensar: ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué me sucedió? ¿Ahora cómo voy a hacer? Y miren, una de las cosas que podemos ver directamente en lo que pasó con Daniel es que él estuvo, ¿verdad?, en esa Babilonia. Ahora ya no tenía nada. Y entonces, si él no tenía nada, ¿por qué dispuso en su corazón no contaminarse? ¿Qué ganaba él? Al contrario, el rey iba a decir: no, ¿cómo que no? Vos me estás desobedeciendo, bien, te vamos a matar. ¿Qué le produjo o por qué él quiso hacer eso? Interesante, ¿verdad? Y muchas veces, a lo largo de nuestra vida, a nosotros nos va a pasar algunas situaciones que son incomprensibles, que muchas veces no podemos entender. Dios es soberano y Él hace como Él quiere, ¿verdad? Nosotros no podemos redireccionar lo que Dios quiere hacer. Y a veces hay cosas que nosotros no entendemos. Pero muchas veces cuando nosotros estamos pasando por ese lugar, o a veces nos encontramos en esa Babilonia, o estamos en ese lugar que teníamos todo, en ese lugar de confort y ahora ya no tengo, nos empiezan a surgir muchas preguntas, muchas interrogantes. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Y ahora cómo voy a continuar? ¿Qué es lo que voy a manejar? Entonces, esa situación muchas veces difícil hace que uno tome decisiones y hace que nos pongamos a replantear muchas cosas de las cosas que nosotros vivimos. Y si nosotros vemos a lo largo de la Biblia, podemos ver algunos personajes que pasaron situaciones
Ejemplo, un hombre que tenía todo, tenía buen pasar, hacía lo correcto delante de Dios, tenía su familia, y un momento a otro, Dios le quitó, ¿verdad? No es que Dios le quitó, sino le dio la orden a Satanás para que le quitara esas cosas, y ya no tenía su familia, y ya no tenía ese dinero que él tenía, y encima empezó a caer enfermo, y él era una persona que no había hecho lo malo delante de Dios, no era, sí, consecuencia del pecado, no. ¿Se acuerdan de Job? Y entonces, ¿por qué suceden esas cosas? ¿Por qué pasan esas cosas? Sí, Dios es soberano, Dios es real, Dios tiene control de todas las cosas, pero muchas veces podemos ver esas situaciones que suceden y que muchas veces uno tiene que ver, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Sabemos cómo termina el libro de Job y sabemos que Job había visto a Dios de oída, pero no había tenido un encuentro real. Pero él no era una mala persona. Él hacía lo correcto delante de Dios. Porque muchas veces nosotros hacemos lo correcto delante de Dios y no somos malas personas. Pero ¿saben? No hemos tenido ese encuentro total con Dios. No es solamente lo racional, tiene que ver con algo de mi intención y tiene que ver con algo que hay en mi corazón. No es solamente emoción, sino es un complemento de lo que Dios hace en nuestra vida. Y saben, Daniel tenía muchas cosas, ¿sí? Daniel, una de las cosas principalmente que él tenía fe. Entonces, vamos a ver dos implicancias de por qué Daniel hizo eso. ¿Por qué Daniel trató de no contaminarse, verdad? Y muchas veces, cuando nosotros estamos pasando ese lugar de confort y pasamos a un lugar en el cual ya cambia totalmente el panorama, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿O por qué sucede eso? ¿O por qué a Daniel le pasó eso, verdad? Y una de las primeras implicancias tiene que ver con una implicancia personal. Sabemos que nuestra fe, si es una fe real y verdadera, va a tener que ser probada. Cuando nosotros estamos todo bien, es fácil decir, yo quiero en el Señor, ¿verdad? Yo tengo fe. Pero cuando vos no tenés trabajo, cuando vos estás enfermo, cuando vos estás solo, cuando tu esposo se fue o tus hijos te dejaron y vos no tenés a nadie, vamos a ver si ahí vos podés decir, sí, yo amo a Dios. Cuando capaz vos fuiste una persona que serviste al Señor y dijiste, yo di todo para Dios y ahora no tenés nada, a ver si tenemos esa misma fe. No es fácil, ¿verdad? Hermano, nuestra fe tiene que ser probada. Y si nosotros hablamos un poquito de la fe, podemos hablar dos contextos. En el Antiguo Testamento, la fe venía del hebreo amam, que significaba estad firmes. Estad firmes, a pesar de la situación. Yo me mantengo. A pesar de que yo no veo nada, yo me mantengo firme. Pero cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, viene de una palabra griega que significa pitis, que significa confianza, esperanza. Yo tengo confianza, yo tengo esperanza que algo va a cambiar. Yo tengo esperanza que esta situación va a revertir. Y fíjense, una de las cosas que estaba pasando directamente Daniel, bueno, él amaba a Dios con todo su corazón. Y si tomamos el primer mandamiento, dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿verdad? Ah, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero imagínense una situación en la cual Daniel no tiene nada, ya perdió todo, está con sus amigos y dice, no, yo no me quiero contaminar de la mesa del rey, porque sabía que iba a ser algo en contra de su Dios. Ahí podemos ver el amor de Dios, porque él amaba a Dios, ¿verdad? Pues si no lo amaba, ¿qué le importaba? ¿O qué perdía? Pero él amaba a Dios y quería hacer lo correcto. Cuando usted ama a Dios, quiere hacer lo correcto, lo que está bien, ¿verdad? Lo que tiene que hacer. Aunque muchas veces nuestra tendencia nos inclina hacia el mal. O muchas veces también viene Satanás y viene hablando. ¿Para qué lo vas a hacer? O usted nunca a veces escuchó una voz o algo que le dio, usted sabe que esto no tiene que hacer, pero por ahí viene un amigo, viene alguien y le dice, mire, pero no hay nadie, nadie se va a dar cuenta. O capaz usted en esa lucha puede escuchar una voz, puede leer un texto, puede ver un programa, puede ver algo en la cual le inclina que no haga eso. ¿Cuántas veces nos ha sucedido? De una u otra forma. Pero saben, nuestra fe tiene que ser probada. Y es una fe como forma de vida, ¿verdad? No es una fe momentánea. Porque capaz yo muchas veces puedo decir, si yo estoy pasando una situación, ay,
qué sé yo, llego tarde, Señor, por favor, que pueda llegar bien al, qué sé yo, al trabajo, a la escuela, bien. Y llego, y todos los semáforos verdes, ay, gracias Señor, Dios me guarda, justo se dio. Bueno, pero cuando yo estaba bien y me daba una noticia que yo tengo una enfermedad, que ahora yo voy a tener que tomar una medicación por el resto de mi vida, ahí esa fe ya no es tan momentánea. Yo voy a tener que lidiar toda mi vida. Ahora ahí, ¿cómo es nuestra fe? Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver prácticamente con la profesión de fe, ¿verdad? Con la confianza, con la esperanza de que yo sé que eso va a cambiar y que también voy a ver algo. No es que va a surgir sola, ¿sí? Hay una profesión de fe en nuestra vida, ¿sí? No es solamente un elemento inerte, algo que yo creo que ya está, sino hay algo que va a suceder, ¿sí? Nuestra fe va a ser probada, perfecto. Entonces ahí voy a buscar, ¿verdad? Señor, ayúdame, sigo adelante, ¿verdad? Utilizo las herramientas que Dios me dio. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos el domingo pasado sobre el rey Ezequías, donde viene el profeta Isaías y le dice, bueno, ahora vas a morir. Y Ezequías había hecho lo correcto delante de Dios, había sido un buen rey, había hecho todas cosas bien. Entonces, ¿qué hizo? Dice que él lloró, ¿verdad? Puso su mirada sobre la pared y lloró. Y le dijo al Señor, Señor, acuérdate de lo que yo hice para ti. No te olvides todo lo que hice por ti. Y cuando Isaías estaba a punto de salir, el Señor le dice, Isaías, papá, para un momento, vuelve de nuevo y decirle a Ezequías que le doy 15 años más, ¿se acuerdan? El favor de Dios. Porque era una persona que tenía una intimidad con Dios. Era una persona que conocía a Dios, no solamente de oídas, sino porque había tenido un trato personal con Dios. Entonces, una de las cosas importantes es que esa fe tiene que ser probada, ¿verdad? Y por lo tanto usted tiene que permanecer firme y seguir adelante. Y lo segundo muchas veces que sucede tiene que ver con una implicancia de que usted se va a poner en prueba, usted va a ponerse a prueba el reino de Dios. Porque miren, él decía, Daniel, ya no tengo nada, ya perdí todo, iba a la iglesia, ya no hay iglesia, porque ya no había nada, los utensilios sagrados no estaban, el arca, no había nada. Se lo habían llevado Nabucodonosor a sus dioses. Entonces, ¿por qué hacer eso? Pero él tenía una confianza y él conocía a Dios y él sabía también. Él sabía que había algo ahí y de eso vamos a hablar. Ahora, el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, ¿por qué los hizo atraer también a estos chicos? Si ya había alcanzado todo. Hermano, muchas veces una conquista, si él ya había destruido todo, una conquista muchas veces es total cuando la persona declara que está dada por vencida o está dado por vencido. Ya no tenían nada, ¿verdad? Ustedes veían que los ejércitos iban a invadir todos los lugares y los invadían. Pero estaba la palabra, ¿se dan por vencido? No, no nos damos por vencido. Y seguían, y capaz eran 5, ¿se dan por vencido? No nos damos por vencido. Bueno, ya cuando no había nadie y están muertos, ya están por vencido. Pero muchas veces esa conquista solamente se da cuando uno dice de sus labios que está por vencido, que ya no puede hacer nada. Y saben, Daniel, él amaba a Dios, él quería hacer lo correcto de Dios y él no se quería dar por vencido, a pesar que no tenía nada, porque sabía que algo iba a suceder, sabía que algo iba a pasar, ¿verdad? Entonces es muy interesante, hermanos, poder ver lo que hizo Daniel. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Una de las cosas que nosotros nos cambia o nos diferencia con otras personas es que nosotros creemos que Jesús ha resucitado. Nosotros en esta vida hablamos de varias cosmovisiones, ¿verdad? Y una de las cosmovisión cristiana es la cosmovisión del teísmo. Y ahí estamos 3 grandes ramas: el Islam, los judíos
que el cristianismo, porque creemos en un solo Dios. Pero una de las cosas que a nosotros nos diferencia, que creemos en Jesús y sabemos que Jesús resucitó. Entonces, miren, el apóstol cuando habla a los corintios, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vamos al versículo 17. Y si Cristo no resucitó, otra vez dice, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es importante nosotros saber que sabemos que nosotros tenemos una promesa eterna y por lo tanto nuestra fe es una fe viva, ¿verdad? Porque sabemos en quién hemos creído. Entonces, una de las cosas que propuso directamente Daniel en su corazón es continuar, saber que algo iba a suceder, porque él conocía la palabra de Dios y conocía también el libro de Jeremías, que ya vamos a leer un poco, porque sabía que algo iba a pasar. Pero ¿saben? Él amaba a Dios sobre todas las cosas. Y muchas veces a lo largo de nuestra vida, hermano, nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. Usted está todo bien, capaz hay un tiempo de bonanza, ¿verdad? Que todo es espectacular. Y de repente aparece algo que te cambió. Bueno, ahí te quiero ver. Ahí no amabas a Dios. Y ahora ya no tenés ningún trabajo. Y tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar, si yo tenés hijos, tenés cosas. Entonces, todas esas situaciones directamente nos va marcando en nuestra vida. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos personas íntegras delante de Él, pero Él quiere también que nuestra fe sea una fe activa, una fe verdadera, una fe real, que no nos dejemos conquistar, ¿verdad?, por las cosas de este mundo, porque el príncipe de este mundo es Satanás y nos invade un montón de cosas. Uno de los pastores nos comentaban que allá en Villa del Dique están todo el tema de las ideologías y más en las escuelas y juegan los niños. Entonces los niños juegan el niño de que es mujer y que el otro chico es su novio. Y juegan así y es normal. Y lo orientan así, a que sean bisexuales, a que las chicas sean lesbianas. Eso es algo bueno porque eso lo identifica. Nosotros vivimos en este mundo, ¿verdad? Capaz en algunos lugares más, en otros lugares menos, pero cada vez se está viendo todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener una esperanza de que hay algo. Y muchas veces podemos caer en esta Babilonia. Teníamos mi trabajo, tengo un proyecto, ¿verdad? O un estudio, ¿cuántas veces mi estudio está todo bien? Y de repente me va mal acá, me va mal acá, me va mal acá. Y todo lo que programé se cortó. ¿Ahora qué hago? O todo lo que yo había emprendido, un negocio, quiero emprender, hice un microemprendimiento, hago todo lo que yo quiero y ahora se vino todo atrás. ¿Qué hago, verdad? Entonces, qué importante que nosotros podamos seguir. Una de las características, una de las cosas que vamos a ver, cómo, si yo estoy a veces en esa Babilonia, o cómo yo estoy en ese momento difícil, en la cual todas las cosas cambian, ¿cómo puedo salir adelante? ¿Qué es lo que hizo Daniel? Lo primero es seguir a Dios, no por emoción, sino por decisión. Lo primero que usted tiene que hacer es seguir a Dios por decisión, por compromiso, no por emoción. Yo siento algo, ¿verdad? Gloria a Dios, usted siente, pero ese sentimiento se le va. Usted capaz, Dios le habla todo y usted sale de la iglesia y ya se fue porque ya no sintió nada. Ya se fue esa emoción, ¿verdad? Eso no le sirve, tiene que ser una decisión. Y eso se acompaña de disciplina. Utilizar las herramientas espirituales, hermano, porque si usted no ora, si usted no busca de Dios, si usted no se congrega, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no ayuna, va a ser muy difícil que usted pueda seguir adelante. Porque va a venir una situación difícil y lo va a agarrar así. Sí, yo creo en Dios, pero si usted no tiene una vida en relación con Dios, es una decisión, no es una emoción. Daniel se disponía a orar 3 veces por día. Y él se levantaba y miraba hacia el lugar donde estaba el templo y él oraba. Pero muchas veces cuando vos estás en esta Babilonia, en este lugar difícil, no tenés ganas de hacer nada. No tenés ganas de buscar de Dios. Estás cansado de las situaciones. ¿Acaso Daniel tenía que hacerlo los 3 días, verdad? Porque dispuso su corazón y sabía que lo tenía que hacer. ¿Y acaso no estaba cansado? Pero él dispuso 3 veces por día hacerlo. No era decisión solamente,
Era decisión y amor, pero no era una emoción. Hermanos, debemos de decidir, debemos de amar a nuestro Dios y hacerlo. Y Daniel se dispuso, no se cansó, no se desanimó, porque muchas veces nos desanimamos, ¿verdad? O nos deprimimos, o no queremos hablar con nadie, o no queremos que nadie nos diga nada y nos aislamos porque creemos que es lo mejor. Y muchas veces no es lo mejor. Necesitamos buscar esa confianza en el Señor. Entonces, esa decisión de no contaminarse le generó fuerza a Daniel de poder hacerlo. Y se jugó. Porque, ¿saben? Le respetaron. Y él sabía que tenía un Dios poderoso, que no lo iba a dejar, que no lo iba a desamparar, porque conocía a Dios. Entonces, hermano, muchas veces nosotros vamos a pasar esas situaciones, pero nos vamos a tambalear, ¿verdad? O a veces vamos a olvidarnos. O muchas veces vamos a meternos en nuestra depresión. Un diagnóstico no muy bueno, entonces me hace que yo me deprima. Tomo pastillas, tomo medicamentos, lloro, no quiero saber nada, no hablo con nadie, me aparto, no sé nada, me deprimo. Usted tiene que tomar esas herramientas que Dios le dio. Pero si usted no lo hizo antes, si usted no ora, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no ayuna, si usted no viene a la iglesia, si usted no hace nada, eso no va a surgir solo, ¿verdad? Hablamos con uno de los pastores y ponía un ejemplo capaz tonto, pero práctico, ¿verdad? Si, por ejemplo, a un ser querido le encuentra un tumor que es muy grande, entonces le dicen al ser amado, ¿vos a quién vas a preferir? ¿A un buen cirujano que venga y haga una buena cirugía? ¿O vas a preferir a alguien que maneja el arma? Obviamente, a un mejor cirujano, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿por qué no un carnicero? Si el carnicero maneja bien, porque el carnicero sabe utilizar los cuchillos, él podría cortar. No, es que él no está preparado, él no estudió, ¿verdad?, medicina. Bueno, hermano, usted tiene que estar preparado. Porque cuando viene una situación así, si usted no está preparado, va a ser muy difícil que lo pueda sobrellevar. Y muchas veces no estamos preparados, hermano. Creemos que estamos. Es más, uno conociendo y sabiendo de Dios es muy difícil. Prepárese. Busque de Dios en este tiempo. Apártese un tiempo para el Señor, para orar, para buscar de Dios, para leer su palabra, para tener un tiempo con la familia. Ore como iglesia, ore como familia, ore con sus hijos. Tenga un tiempo. Sí, no sé, yo sé que es difícil, pero hágalo. Estamos viviendo momentos difíciles, hermano, que no sabe lo que puede pasar. Y capaz nosotros, bueno, ya hemos pasado cosas, pero bueno, Dios bendiga a nuestros hijos, a los que vamos a tener nietos, a nuestro futuro hijo, ¿verdad? Porque se viene una tendencia bastante difícil. Pero qué bueno que podamos ver en nuestra vida, hermano. Entonces, usted tiene que tratar de seguir adelante. Así como dispuso Daniel, ¿verdad? No contaminarse. Él dijo, no, yo no me voy a contaminar. Usted tiene que ser esa luz y sal de la tierra donde usted está. Usted tiene que marcar esa diferencia. Pero es por decisión. Porque hay esa convicción en su vida de poder hacerlo, ¿verdad? Yo decido. ¿Y por qué? Y eso está muy relacionado porque usted ama a Dios. Porque si usted no ama a Dios, bueno, sí, lo amo a medias, ¿verdad? Y acá no es negociable, ¿verdad? Hablamos con nuestra hermana en una de las clases de filosofía, ¿no? Y hablamos de los agnósticos, ¿verdad? No es que niegan a Dios, pero tampoco creen que es verdad. Entonces, ¿qué es? ¿O creo o no creo? Me quedo a medias, ¿verdad? No, usted tiene que jugarse, saber que Dios es real y es verdadero. Segundo, hermano, Daniel dispuso servir. Él estaba en Babilonia, perfecto. Ya había perdido todo, pero él dispuso servir. ¿Qué significa? Hacer las cosas bien. A pesar que estaba en el lugar incorrecto, porque ya no estaba el pueblo. El pueblo de Dios ya no estaba, no existía, había sido destruido. Pero él trató de servir. El Señor nos dice, ¿verdad? Procura tener paz con Dios y con los hombres. Procura hacer todas las cosas como para el Señor. Cuando vos estés en tu trabajo, hacé las cosas bien. No le hagas cosas así al champazo, ¿verdad? O al paso. Hacé las cosas bien. Y dispuso Daniel su corazón de servir. Vamos a Jeremías, capítulo 25.
Jeremías 25 del versículo 11 al 12. Fíjense, ¿eh? Y Daniel conocía la palabra de Dios. El profeta Jeremías dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. O sea que durante 70 años iba a pasar eso. ¿Seguimos? Y cuando se han cumplido los 70 años, dice el Señor, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y las convertiré en desiertos para siempre. Había una promesa de Dios, que después de esos 70 años Dios iba a hacer algo con ese lugar. Y saben, Daniel conocía la palabra de Dios, sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar. Vamos a Jeremías capítulo 29, el versículo 4, Jeremías 29, 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Seguimos. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Hasta el 7. Y procurad la paz de la ciudad a cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, algo iba a pasar en ese lugar, ¿verdad? Estaba Daniel ahí, ¿sí? Sabía que algo iba a suceder y que luego iba a haber paz. Pero él dispuso a servirse, ¿verdad? Él dispuso a hacer las cosas bien en el lugar donde él estaba, ¿verdad? Había una promesa también, que ese tiempo iba a pasar, que era un tiempo pasajero. Hermanos, ¿cuántas promesas Dios ha puesto en nuestra vida? Y nosotros debemos de creer en las promesas del Señor, porque son promesas reales. Él es soberano, es verdad, pero el Señor cumple sus promesas. Y si Dios ha puesto promesas en tu corazón, tenés que saber. Pero vos, para conocer esas promesas, debes conocer la palabra de Dios. Porque si vos no conoces qué promesas, si yo no sé, nunca leo la Biblia, nunca leo, ¿qué promesas voy a conocer? Usted debe de conocer las promesas que Dios ha puesto en su vida. Y Daniel dispuso, pero saben, él servía. Él hacía lo correcto en todas las cosas. Y Dios lo libró. Ustedes saben, ¿verdad? La historia cuando lo tiran al fondo de fosa de leones y el Señor lo protegió. Era un hombre que amaba a Dios y que Dios lo cuidó. Pero él siguió a Dios no por emoción, sino por decisión. Y él servía. Él hacía las cosas bien. Por eso que él era diferente con los otros, porque hacía las cosas bien. Era una persona que cumplía las cosas que tenía que hacer. Qué importante cuando nosotros estemos pasando esas cosas, que hagamos las cosas bien. No porque estoy enfermo o porque estoy mal, ya no quiero hacer nada. Usted tiene que seguir haciendo las cosas que Dios ha puesto. Entonces usted tiene que hacer las cosas por convicción, usted tiene que servir y usted tiene que esperar en la redención que Dios tiene para usted. Miren qué tremendo. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Hay una promesa. Miren qué es lo que dice. Porque si dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumpla los 70 años, yo os visitaré, dice el Señor, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Había una promesa del Señor. Había una redención. Algo iba a transformarse en ese lugar. Algo iba a suceder, ¿verdad? El Señor promete. Había una promesa que algo iba a suceder en ese lugar. Hermanos, muchas veces en nuestra vida el Señor nos da promesas. Tenemos que despertar y confiar que algo va a suceder. Porque donde hay un problema hay una salida, dice el Señor. Algo va a cambiar, no sé qué, en el año 2010, 2021, capaz usted está así 2 meses, 3 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, no lo sé. Daniel, ¿cuánto estuvo? Estuvo años. Él no pudo verlo, ¿verdad? Pero fue de bendición. Porque él fue una de las personas que estuvo con el rey de Siria. Y a través de él, su pueblo fue bendecido. Y Dios lo usó. Había un plan, había un propósito de Dios. Hermanos, siempre Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Pero usted está ahí, ¿verdad?, de poder cumplir ese propósito. Qué
Qué importante poder conocer las promesas del Señor. Escríbalas, márquelas, recuerde. Son promesas que Dios ha puesto para su vida. No es religiosidad, no es cosa, bueno, Dios es real, ¿verdad? Él cumple sus promesas. Y muchas veces va a pasar ese tiempo. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, del versículo 13 al 16. Conforme la fe, murieron todos estos, y ahí hablan de los hombres de fe, ustedes pueden leerlo, sin haber recibido lo prometido, ¿verdad? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo, porque creían, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Seguimos. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermano, hay una promesa eterna que tiene que ver con la vida eterna. Y Dios está preparando algo para sus hijos. Él está preparando una morada para usted y para mí. Una morada especial, ¿verdad? Dice, yo estoy preparando algo. Yo estoy preparando una morada donde ustedes van a estar. El Señor nos muestra, hermano. El Señor quiere que nuestra vida sea una vida distinta. Que no nos manejemos solamente por las circunstancias o por las cosas que nosotros vivimos. ¿Está todo bien? Capaz usted está viviendo todo bien, pero no sabe qué le va a pasar de acá en adelante. Esté preparado. Y si usted está en esa Babilonia, en esa situación complicada, que se destruyó todo, bueno, empiece a usar las herramientas que Dios le dio. Busque a Dios por convicción, no por emoción. Sirva, haga las cosas bien delante de Dios y espere esa redención, porque Dios tiene una promesa para su pueblo, para sus hijos. Él tiene algo distinto para usted. Pero cada uno va construyendo su propia historia, ¿verdad? Hermano, no se olvide de las promesas que el Señor tiene. El Señor no se olvida de sus promesas. Él tiene promesas maravillosas para sus hijos. Y si usted dice, ya me cansé, ya pasaron 20, 30 años y esta promesa nunca se dio, espere, confía. Cuando hablamos con la pastora Karina, me comentaba una de las cosas que yo rescataba de su nuera y que hablaba también ella, a veces usaba como ejemplo la congregación, es que ella nunca de ese cáncer renegó, ni dijo, Señor, ¿por qué a mí? Sino que ella siguió adelante, confiando, siguiendo, buscando, ¿verdad? Y muchas veces, cuando las cosas no nos tocan a nosotros, es más llevadero, pero cuando nos tocan a nosotros, ahí podemos ver y podemos darnos cuenta. Y lo que pasamos o los que vivimos nos damos cuenta. Entonces usted tiene que prepararse, hermano. Busque de Dios en este tiempo. Busque a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Busque en este tiempo de gracia que todavía usted puede buscar de Dios. Usted puede leer libremente, puede conocer la palabra de Dios. Hágalo. No por el momento, no porque necesita algo corto, sino porque hay una promesa y una vida eterna que Dios tiene para usted. Usted no se va a llevar el auto, no se va a llevar su casa, no se va a llevar su profesión, no se va a llevar sus hijos. No se va a llevar nada de este mundo. El Señor dice que nuestros cuerpos van a ser transformados y van a ser cuerpos incorruptibles. Bueno, yo no sé, tendré el mismo cuerpo, la misma forma, no lo sé, hay misterios de Dios, no lo sé. Pero sí dice el Señor que tenemos esperanza de poder reencontrarnos nuevamente, capaz con su ser querido, si usted anhela, y ya no está. Tiene una esperanza, pero también tiene una esperanza que Dios está preparando una morada para usted y para sus hijos, para los que le aman verdaderamente, ¿verdad? La pregunta es, en este tiempo, hermano, ¿estamos amando a Dios? ¿Entregamos nuestra vida a Dios? ¿O solamente seguimos a Dios por emoción, por momento? Porque necesito algo, ¿verdad? ¿Necesito algo? Listo, lo como. ¿Pasa esto? Ya pasa. No, mi vida, ¿cómo está? O capaz estoy en un tiempo de bonanza, todo bien.
Ay, pastor, que siempre voy a tener que pasar situaciones. El Señor nos dice en nuestra vida, en la vida tendrán aflicción, ¿verdad? Yo no le digo que usted va a estar sufriendo todos los días, no. Aflicción va a haber. Yo no le puedo decir que todo va a ser prosperado, que usted nunca se va a enfermar, que usted nunca va a pasar nada. Estaría mintiendo. Porque Dios nos dice que usted va a tener aflicción. El apóstol Pablo no habla de los padecimientos de Cristo. Así como Cristo padeció, yo también voy a padecer. Pero ¿saben? Lo que marca la diferencia es que hay una promesa que Dios ha puesto en nuestra vida. Esa promesa eterna. Y qué bueno que usted pueda cuidarla, que pueda anhelarla, que pueda buscarla y que pueda saber. Yo no sé si usted está pasando algún momento difícil, hermano. No conozco su vida, no conozco su corazón. Capaz usted no, capaz conoce de alguien. O capaz Dios le está preparando, no lo sé. Ay, pastor, no me diga eso. Solamente le digo que usted tiene que cuidarse, tiene que guardarse, tiene que prepararse. Porque Dios tiene lo mejor para usted. Dios lo ama. Y Dios tiene promesas para usted. Nunca se olvide de eso. Y si pasa un momento complicado, tenga la convicción de que Dios está ahí. Haga las cosas bien y luego espere en la redención, porque Dios tiene algo maravilloso para su vida. Porque hay promesas que Dios ha puesto. Yo no sé cuál es la promesa que Dios ha puesto en su vida. Yo sí sé de la promesa que Dios nos habla a los hombres, a todos aquellos que seguimos a Él, ¿verdad? Que nos da esa promesa eterna. Hay muchas promesas en la Biblia. Capaz Dios le habló a usted y le dio alguna promesa especial. Bueno, es tiempo capaz de recordar esa promesa. ¿Cómo está usted con Dios? ¿Ama a Dios? ¿O lo hago solamente por obediencia? ¿O lo hago solamente porque sé que es lo correcto? ¿O lo hago porque sé que si no, no quiero irme al infierno, al lugar de soledad? No, tiene que hacerlo porque es parte de su vida. Usted tiene que vivirlo, no solamente decirlo, ¿verdad? Spurgeon decía, no hables de Dios sino vive, que en tu vida haya ese amor de Dios, vive. ¿Cómo vivimos, hermano, nosotros en nuestra vida? ¿Cómo están nuestros corazones? No podemos entrar, ¿verdad? Como una capsulita y poder ver cómo está el corazón de Lautaro, cómo está el corazón de Daniel, cómo está el corazón de Matías. No puedo saber, solamente Dios conoce. Pero Dios nos llama en este tiempo, hermano, a poder orar y a poder comprometernos con el Señor y con su amor. Y que cuando venga ese momento difícil usted esté preparado y no se dé por vencido, ¿verdad? No tire la toalla. Porque, ¿verdad? Hay un deporte, creo que una vez compartí, que es el boxeo, ¿verdad? Cuando usted está boxeando y usted sigue adelante, pero cuando ve que ya, ¿verdad? Está a punto de caer, le tiemblan las piernas y ya cae, ¿verdad? O dice, no quiere que le tiren la toalla. Y tiran la toalla, significa en el cuadrilátero, significa que ya se da por vencido, que ya no quiere seguir peleando. Hermano, no tire la toalla antes, no tire la toalla, siga adelante, siga confiando, siga sabiendo que hay algo que Dios ha puesto, porque nos enseña en su palabra que algo va a suceder. Y sobre todo que hay una promesa para usted y para mí. Dios nos ama, hermano. Nunca se olvide de eso. Yo le invito a que se ponga de pie, vamos a orar para despedirnos en este tiempo. Señor, tú eres un Dios misericordioso, Señor. Y aquí estamos delante de ti. Hoy nos hablaste un poco de lo que pasó con la vida de Daniel. Un hombre que, joven, una persona que tenía todo. Tenía sus seres queridos, tenía su comodidad, tenía su comida diaria, tenía su tranquilidad. Pero de un momento a otro todo cambió. Ya no estaban más sus parientes, no estaban más sus padres, no estaba más el lugar donde él descansaba, no tenía más ese alimento, no estaba más sus amigos, no estaba más sus vecinos,
no estaba más el templo. Pero a pesar de todo eso, Él te amaba. Y nos enseña que fue un hombre de fe, que fue un hombre de convicción. ¿Por qué te amaba? Señor, yo no sé cómo están nuestras vidas, Señor. Yo sé que muchas veces a lo largo de nuestra vida hemos pasado situaciones muy difíciles. Capaz algunos más, capaz algunos menos. Pero Señor, te pedimos que vos nos ayudes para poder tener esa convicción de poder seguir adelante. A pesar de la dificultad, a pesar del problema, capaz estamos pasando o está pasando una situación financiera, no lo sé. Capaz está pasando una situación de salud hoy en este tiempo. O está esperando un resultado, o se tiene que hacer un análisis, no lo sé. Capaz una situación familiar, con un ser querido, con un hermano, con una hermana, con unos padres, no lo sé. Capaz una situación laboral en el trabajo, decisiones que tiene que tomar. Capaz una situación, si usted es padre, con sus hijos, con sus sobrinos. Capaz una situación con sus estudios, con su capacitación. O aún más, capaz, una situación en su ministerio, en lo que usted hace para servir al Señor, porque Dios dispuso en su corazón. Y capaz, usted se siente solo, usted se siente sola. Y se plantea, ya no tiene sentido todo eso porque ya no hay nada. Capaz ya no hay nada de lo que usted estaba anhelando y buscando, no hay nada. Pero saben, el Señor nos enseña hoy en esta mañana que no todo está por vencido, que hay promesas que el Señor ha puesto en nuestro corazón y hay promesas que Él escribió en su palabra y que el Señor nos da una respuesta, porque Él es nuestro hijo, Él es nuestro padre, perdón, nosotros somos sus hijos. Vos sos un hijo de Dios, porque el Señor hizo una obra maravillosa en tu vida, vos entregaste tu vida, porque el Señor dio a su propio Hijo por ti y por mí. Y poder lograr esa reconciliación a través de Jesucristo. Solamente Cristo salva, solamente Cristo sana, solamente Cristo transforma. Y Él transforma tu vida. Pero sabes, tenés que seguir adelante. Y capaz dice, estoy cansado, estoy cansada, ya no puedo esperar más, siempre lo mismo, ya me canso, ya no quiero hablar de eso. Sigue adelante. De convicción, continúa, no desmayes, no te desanime, continúa adelante, porque el Señor va a conceder las peticiones de su corazón, de tu corazón. Él va a conceder esas peticiones de tu corazón, porque Él sabe y conoce tu vida, porque Él te conoció antes de la fundación del mundo. Antes de que vos nacieras, el Señor ya te conoció. Tuvo un sueño contigo y conmigo.